Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Toro Vélez y el día de hoy voy a hablar sobre el trastorno de aprendizaje asociado a la escritura, es decir, la disgrafía. Este término se refiere a las limitaciones en las habilidades necesarias para producir la escritura. Esto incluye la escritura a mano, la mecanografía y la ortografía. Es importante tener claridad en que los procesos de aprendizaje deben ser entendidos como el conjunto de elementos internos y externos al sujeto, ambiente y biología, que intervienen al momento de aprender los contenidos escolares. Estos procesos representan el paso a paso en el que se transforma y manipula la información registrada inicialmente antes de ser almacenada y manipulada, el cual también se ve influenciado por la experiencia, por el profesor, por los aprendizajes previos y por la estructura cognitiva del sujeto, asociada a su base de actividad cerebral, y son las fallas en los procesos de aprendizaje las que darán origen a las dificultades, alteraciones o trastornos relacionados cuya expresión parte de la configuración y consolidación de las redes neuronales. Por otro lado, muy importante tener presente que uno de los procesos más importantes durante el desarrollo académico de una persona, además de la lectura, es también la escritura. Sin embargo, este proceso es difícil y se prolonga a lo largo de la vida escolar, por lo que es considerada como la culminación del aprendizaje académico. La estructura de textos implica una gran variedad de conocimientos, habilidades y capacidades, así que como lo señala Rosselli, Matute y Ardila, por lo que es difícil alcanzar un dominio óptimo de este proceso. La misión del diagnóstico del trastorno de la expresión escrita puede llegar a confundirse en un aprendizaje incompleto o defectuoso de la misma. La escritura implica acciones organizadas precisas que permiten representar de manera simultánea las características fonológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas del lenguaje oral. Cuando se complementan estos aspectos se habla de expresión escrita. El trastorno en la escritura, dentro del grupo de trastornos de aprendizaje, identifica para su diagnóstico que las habilidades de escritura se ubiquen claramente por debajo de lo esperado para la edad cronológica, el nivel intelectual y la relación edad-grado escolar del evaluado. Estos problemas de escritura influyen en la vida diaria del sujeto, tanto a nivel académico como a nivel personal, puesto que la escritura es necesaria para muchas actividades. Cerebro y escritura. Se ha podido observar que no es posible localizar una sola región cortical discreta para una función mental compleja como lo es la escritura. En el adulto, una función compleja como la escritura puede verse alterada como resultado de un daño neurológico con localizaciones cerebrales diversas, pero la semiología de la expresión de la alteración puede variar. Serratriz y Javid divide los mecanismos de la escritura. Los divide en 3 etapas. La primera es la percepción y comprensión por parte del cerebro del mensaje al ser escrito. Para ello participan la corteza cerebral auditiva primaria de ambos hemisferios, la corteza temporal asociativa del hemisferio izquierdo, la área de Wernicke, y para la comprensión de mensajes visuales participan las áreas occipitales visuales primarias y visuales asociativas específicas, las áreas periestriadas. La transcodificación del mensaje es la más compleja y difícil de descomponer y se relaciona con 2 regiones de la corteza asociativa que ocupan la encrucijada temporoparietal y occipital izquierdo. La circunvolución angular o área 39 y la circunvulación supramarginal o área 40. En ella se realizan los procesos integradores de transcodificación de los mensajes percibidos a las formas escritas. Por ejemplo, los fonemas en grafemas, el acto motor o gesto gráfico, el cual requiere la transferencia de la información recabada en 2 etapas anteriores de las áreas sensoriales a través de la corteza motora. Finalmente, el mensaje se transmite a la corteza motora primaria para concretar el movimiento. Múltiples regiones cerebrales participan con estas zonas aportando informaciones suplementarias pero indispensables. Las zonas prefrontales participan en la planeación del texto escrito, el mantenimiento del tópico,
el alcanzar la meta propuesta, entre otras. Los trastornos en la expresión escrita pueden abarcar varios o todos estos aspectos o muy bien afectar el manejo coordinado y de manera simultánea de todos ellos. Matute, 1997, distingue 7 subtemas específicos. El dominio de ellos permite el escritor realizar: primero, el trazo gráfico; 2, la composición gráfica de la palabra, incluyendo aspectos ortográficos; 3, la separación entre las palabras; 4, el acento ortográfico; 5, la puntuación; 6, la gramática; y 7, la coherencia de los textos. En la escuela se incluye la enseñanza de cada uno de estos subtemas y su dominio aumenta progresivamente a lo largo de la etapa estudiantil. El lenguaje y metalenguaje. Berninger, 1996, propone que por lo menos 3 niveles de lenguaje deben ser considerados en la investigación sobre este trastorno de escritura. Primero, el nivel sublexical, el cual se relaciona con habilidades fonológicas tales como la segmentación en sílabas, fonemas y producción de rimas, considerando unidades menores a la palabra. Segundo, el nivel lexical, que incluye aspectos semánticos de las palabras como unidades. Y tercero, el translexical o textual, dirigido al procesamiento de unidades mayores a una palabra. Estas serían las frases, oraciones y textos. Bueno, ahora continúo con otros aspectos muy importantes como lo son la memoria y atención. La memoria a largo plazo y la memoria operativa o de trabajo se encuentran involucradas en el desarrollo de la escritura. La memoria operativa participa en el momento de la construcción del texto, fase de composición. Los planes, las metas y la información proveniente de la memoria a largo plazo, el procedimiento para la generación y la transcripción de textos. La lectura. A la vez que la lectura y la escritura comparten varios aspectos, tanto como sistemas o como procesos, sin embargo, esto no quiere decir que un niño que es buen lector sea bueno en la escritura. Ahora tenemos las funciones ejecutivas. Ellas permiten la organización y planeación del texto, la flexibilidad cognitiva necesaria para poder escoger la estrategia adecuada de acuerdo con las características textuales a considerar. Así, el escritor debe manejar la ortografía, el vocabulario, la sintaxis, la puntuación, la separación entre palabras y la coherencia, entre otras. Las variables afectivas. Gregg y Matter, 2002, observan que la ansiedad, preocupación y motivación son 3 variables afectivas que incluye la escritura. Disgrafías motoras. Serratriz y Habib, 1997, señalan la existencia de 3 etapas en este aprendizaje. La primera es la precaligrafía, la cual se inicia hacia los 5 y 6 años. Estos producen trazos rectos, partidos o arqueados, curvas angulosas y mal cerradas, una dimensión irregular de las letras con una unión imperfecta entre ellas. La segunda se da en niños de 8 a 9 años y es la etapa de caligrafía infantil. En esta etapa los trazos son suaves, las líneas son rectas, se logra realizar las uniones entre las letras y los espacios son regulares, del mismo tamaño que las letras, y las márgenes se respetan. Y la tercera es la etapa poascalagráfica, que se ubica en la adolescencia. A partir de los 12 años el niño escribe normalmente y sin esfuerzo. La escritura es utilizada para actividades extracurriculares e imprime a su grafismo características personales. Bueno, continuamos con la disortografía. A los problemas para la adquisición de la ortografía se les ha llamado trastornos de la ortografía, disortografía o disgrafía del desarrollo. Los estudios sugieren que los errores dan cuenta del cambio en las reglas que gobiernan la escritura, es decir, los niños establecen sus propias reglas y éstas van cambiando hasta llegar a las que propone la norma. Trastorno en la expresión escrita. El niño tiene que aprender a manejar diferentes tipos de elementos propios a la composición textual, como la separación de palabras. El manejo espacial de los trazos gráficos en el papel es también un elemento importante que permite delimitar los espacios entre las palabras. Un ejemplo de ello es la confusión que se puede evidenciar en niños de grado 2 y 3.
para quienes los conectores, conjunciones, preposiciones o artículos suelen unirlas a las palabras como verbos, sustantivos y adjetivos. La puntuación. Para el manejo de la puntuación, el niño tiene que realizar un ejercicio de reflexión metalingüística en 2 niveles, uno de ellos relacionados con la entonación y el otro con el significado. El más espontáneo es el punto final. Gramática. Los cambios que se observan en las producciones escritas siguen patrones semejantes a los observados en el lenguaje oral. Sin embargo, se diferencia debido a que la tendencia es un mayor uso de las cláusulas subordinadas y según el grado se puede observar una mayor complejidad en la producción escrita en cuanto a lo que se refiere a la sintaxis. Coherencia textual. En general, los niños con trastornos en la expresión escrita producen textos más cortos, utilizan un menor número de palabras, recuperan un menor número de proposiciones y sus textos no alcanzan un nivel alto de coherencia, al ser comparados con los textos producidos por niños sin este tipo de problemas. Matute y Cole 2000. Y finalizo mi presentación con evaluación del trastorno de la expresión escrita. Aspectos caligráficos aquí se detectan 2 componentes. Uno es práctico y el otro espacial. Ortografía, acento ortográfico y expresión escrita. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su total agrado.